Una de las experiencias más extraordinarias que de verdad le da sentido a nuestra vida, hermanos, es la conversión. No solamente, hermanos, la conversión de nosotros que ha venido por la gracia de Dios, sino también de alguien que usted y yo quizá llegamos a pensar en algún tiempo que nunca podrían ser salvos. De repente podemos llegar nosotros a perder la esperanza. De repente usted está orando y no ve avance. Pero en este capítulo vemos claramente cómo Dios, hermano, orquesta todo para darle salvación a un hombre que teológicamente los judíos o un judío jamás pensaría que podría ser salvo. Nosotros sabemos, hermanos, que la salvación es del Señor. Él salva a quien Él quiere. Y si usted es cuidadoso, hermano, usted podrá ver que en esta serie que vamos llevando de texto por texto, cada narración, cada pasaje que vamos abordando, hay una intención de el por qué el Espíritu Santo hace que Lucas lo escriba. Porque hay una intención del Señor cómo va llevando la iglesia hasta esta instancia. Hay un porqué, hay un motivo. Nada está porque sí nada más, no. Vemos claramente cómo Dios está orquestando todo. En el tema pasado estuvimos hablando que después de que Lucas hace una pausa en la narración de la conversión de Saulo, y vemos cómo Saulo comienza a dar testimonio ahora. En los siguientes 3 capítulos aparece en escena el apóstol Pedro. Vimos que Pedro está visitando varias ciudades, ya que la persecución a la iglesia había ocasionado que los discípulos se dispersaran y se establecieran en cada ciudad varias congregaciones. Desde el verso 32 hasta el verso 43 del capítulo 9 vimos que Pedro comienza a visitar a todos los santos que habitaban en ciudades cercanas. Vimos, por ejemplo, que fue a Lidia y en ese lugar había un hombre llamado Eneas, un paralítico que fue sanado. Más adelante, en esa visita de Pedro a las comunidades cristianas del primer siglo, donde, hermanos, se recorrían largas jornadas a pie. Vimos que en Jope había una discípula muy piadosa llamada Dorcas, donde esta hermana enferma, no dice de qué enfermó, pero murió. Los hermanos mandan a traer a Pedro. Dorcas es resucitada y lo último que vimos es que Pedro se queda hospedado en casa de un llamado Simón el Curtidor. Hemos hecho mención, hermano, que dentro de todo esto que hemos venido hablando y de todo lo que le ha venido sucediendo a la iglesia, hay un propósito de parte de Dios. Por ejemplo, la persecución, ese sacudimiento que el Señor permitió a la iglesia, porque el Señor permite muchas cosas que a veces no queremos. Muchas cosas que a veces queremos evadir. Esa persecución o ese sacudimiento a la iglesia, donde en un momento la iglesia se acomodó, trajo que el evangelio se extendiera, pero Dios siempre tuvo control. Porque Dios siempre está en control. Tanto que ahora en esas visitas apostólicas de Pedro a las comunidades cristianas, ahora vemos a Pedro en esta casa de un hombre llamado Simón, que tenía de oficio ser curtidor, lo cual era inusual. Quizá Pedro quería estar con los hermanos, con los que siempre convivía. Quizás si la persecución no hubiera venido, estuvieran todos ahí, pero no. Ahí vemos a Pedro
en el último tema que vimos, en la casa de un hombre llamado Simón que tenía el oficio de ser curtidor. Y algunos comentaristas interpretan por las características de Simón el curtidor, interpretan que Pedro quizás se preguntaba: ¿cómo es que he entrado a la casa de un hombre donde a mí me es prohibido entrar siendo judío? ¿Cómo? Porque el oficio de curtidor en ese tiempo era despreciable para los judíos. El oficio de curtidor habla de una persona que trabajaba con pieles, con animales muertos. Y el hecho de que Pedro estuviera ahí habla de que el Señor estaba tratando con él. Es decir, un judío, hermano, tenía estrictamente prohibido entrar en una casa donde hubiera animales muertos. Y repito, Simón el curtidor a eso se dedicaba, a trabajar con pieles. ¿Qué es esto? Esto es que el Señor está preparando a Pedro para la siguiente experiencia, ya que ahora en el capítulo 10, lo que vamos a ver el día de hoy, va a entrar a la casa de un gentil, de un romano, de un centurión. Va a entrar a la casa de un centurión, y no solamente va a entrar a la casa de un centurión, sino que le va a predicar el evangelio y lo va a tomar como su hermano en la fe. Nosotros al analizar cada versículo vamos a ver, hermano, algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es que Dios está orquestando todo? ¿Cómo es que Dios permite unas cosas para que todo se dé? Mire, hermano, muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestra experiencia, a lo que yo pienso. Pero muchas veces no es así. Muchas veces Dios permite muchas cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos. ¿Por qué? Porque Dios de una manera está orquestando todo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir orando. Seguir orando. ¿Cómo podemos dividir estos versos? Del verso 1 al verso 8 vemos quién es Cornelio. Del verso 9 al verso 22, Pedro recibe una visión y una lección, porque el Señor nos da muchas lecciones, hermano. Del verso 23 al verso 33, Pedro entra en casa de Cornelio, y del verso 34 al verso 43, que al parecer es el último versículo, ¿verdad? 48, perdón, Pedro les predica. Número 1, del verso 1 al 8 vemos quién es Cornelio. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 10, verso 1. Y no quiero que pierda el sentido de cómo Dios está orquestando todo. Amén. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Bueno, Lucas, hermano, comienza a narrar que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, y este hombre era un centurión. Un centurión que dentro de la soberanía de Dios, Dios le va a traer conversión. Ahora, para ser un centurión, hermano, en el siglo I, un centurión no era cualquier persona. No era cualquier persona. Ejemplo, un centurión estaba a cargo de 100 soldados. Un centurión estaba entrenado para aniquilar, y regularmente eran rudos. Un centurión era un hombre que conocía estrategias militares. Un centurión tendría que ser de carácter fuerte, hermano. Pero a la vez, ese carácter fuerte, el mismo centurión lo tendría que dominar. Se tendría que dominar. Es decir, eran de carácter fuerte los centuriones, pero tendrían que ser controlados también. Un centurión no se dejaba llevar por sus emociones,
sino que como estratega, él todo lo contemplaba. Él no cree que se aventaba a la guerra así nada más porque sí. No, lo contemplaba, tenía dominio de él mismo. Cuando iba a una batalla, no era aventurero, sino que eran buenos conductores. Un centurión tendría que tener una mente equilibrada. Tendrían que ser prudentes, ya que tendrían que saber en qué momento ellos iban a lanzar un ataque. Tenían paciencia también. No tenían que ser arrebatados. Cuando tenía que atacar, atacaba. Y cuando tenía que esperar, esperaba. Eran capaces, no se dejaban abrumar, eran firmes y morían en su puesto. Ahora, Lucas, al nombrar que Cornelio pertenecía a la compañía italiana, los historiadores dicen que esta compañía, la italiana, donde pertenecía Cornelio, era una de las más fieles al emperador. Por lo tanto, eso asumía que Cornelio no era cualquier centurión. Sin embargo, ese hombre que estaba entrenado para la guerra, la Escritura dice que era piadoso. Era temeroso de Dios. Y no solamente era temeroso de Dios, sino que era generoso.